Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas, la visita que están con nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y los hermanos que están de visita de otras congregaciones también, que el Señor les bendiga grandemente. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de Dios. Les invito a tomar sus escrituras y vamos a meditar en un pasaje de la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al verso 21. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. Hoy es día misionero, ¿verdad? Gloria al Señor. Es el día en el cual nosotros ponemos más énfasis en el carácter del culto y recordamos la obra del Señor a nivel nacional e internacional, a nivel distrital y a nivel local también, de lo que venimos haciendo con relación a lo que son las misiones. Hoy es un día especial para nosotros y nos enseñaba el hermano Alonso Galindo cuando aún estaba con nosotros en Venezuela. Él me decía, lo especial se programa con tiempo. Amén. O sea que cuando queremos que algo salga bien, debemos dedicarle tiempo a esa preparación de ese evento. Así que nosotros hemos estado en este lugar desde muy temprano y aún desde ayer, con ese sentir de hoy venir a rendirle culto unánimes y juntos a nuestro Dios, tributándole la gloria debida a su nombre. Por eso estamos aquí reunidos, porque dice la Biblia que en este ambiente envía el Señor bendición y vida eterna. Así que en medio de la bendición está también la enseñanza de la palabra de Dios. Nos hemos gozado, hemos experimentado una vez más la presencia de Dios en nosotros. Cuando le cantamos a Él y glorificamos su nombre, dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Entonces, esto es una realidad en nosotros. Quizá los amigos que están con nosotros no van a asimilar lo mismo lo que estamos diciendo, pero no es lo mismo bañarse en el mar a la orilla cuando se le mojan los pies a uno. No es igual bañarse en la orilla que bañarse más adentro con el agua a los hombros. En la orilla no se puede nadar, se llena uno de arena y dice, no, es que la playa es desagradable. Yo le invito a que entre un poco más. Amén. En este río de Dios que ha dispuesto para nosotros. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Vamos a leer responsivamente la palabra de Dios. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Unánimes, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento dándole gracias al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Este es un pasaje de la palabra de Dios en el cual el Señor hace un llamado a un hombre. Oía hace muchos años, en la ciudad de Bogotá, estaba en una escuela dominical. Me gozaba con el Señor, a pesar del frío. A mí casi no me gusta el frío. Yo soy de la costa atlántica, en Colombia, acostumbrado a las brisas del Caribe. A mí el frío poco me gusta. Y por aquí hay algunos que tampoco les gusta mucho. Hablaba con un hermano y me decía, hermano, a mí me han dicho que me vaya para Bogotá, pero es que yo me amaño es aquí. Yo, bueno, gracias al Señor.
Y el hermano Reinel Galvis enseñaba acerca de este pasaje. Y él empezaba a decir que el llamamiento de Eliseo es un llamamiento muy particular, muy diferente. Este hombre, dice la palabra de Dios, hablando de Eliseo, hizo algo que usted y yo hicimos un día y que aún a Israel también le sucedió. Ahorita vamos a considerar unos pasajes en lo cual nosotros podemos ver que cuando llamó a Eliseo, él tuvo, oiga bien, que tomar una decisión consigo mismo, delante de Dios, con lo que Dios le estaba ofreciendo. Dios ha llamado a hombres para el servicio. Y es bueno saber qué significan también los nombres de los personajes que tomamos como referencia. Y el nombre Eliseo significa Dios es salvación. El nombre Eliseo significa Dios es salvación. Y así fue la vida de Eliseo. Dios trajo salvación a Israel por medio del ministerio de Eliseo. Hay muchos pasajes que muestran la experiencia de este hombre con Dios y aún con aquellos que estuvieron muy de cerca a este personaje bíblico llamado Eliseo. Y hubo un pasaje que me llamó la atención poderosamente. Fue cuando estaba sitiada la ciudad donde Eliseo se encontraba, y Eliseo tenía un siervo, así como él, dice la Biblia. Si usted prestó atención, el verso 21 dice que después se levantó y fue tras Eliseo y le servía. ¿A quién? A Eliseo, al siervo del Señor. A veces cuando nos toca servirle a otro con siervo, pensamos nosotros que eso no es servicio a Dios. La Biblia dice que con tan solo darle un vaso con agua a uno del más pequeño en el reino de Dios, ese acto no quedará sin galardón. Y por cuanto lo diste a uno de ellos, a mí me lo diste. Y usted dirá, ¿cómo así? Porque el que se lo bebió fue el hermano. Él tenía sed y aún me pidió otro vasito con agua y se lo di. Y quien lo disfrutó fue él. Sí, pero no olvidemos quiénes somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cualquier beneficio que le hagamos al cuerpo, del cuello hacia abajo, la cabeza lo va a sentir, lo va a procesar y lo va a agradecer. Así que nosotros debemos saber entender o discernir el cuerpo de Cristo. No creamos nosotros que si le hacemos algo a algún hermano, se lo hacemos solamente a él. Entendamos que lo que le hacemos a un consiervo nuestro, se lo hacemos a Jesucristo. Amén. Y si no, acuérdese usted lo que le pasó a Saulo de Tarso. ¿Quién eres, Señor? Ya cuando estaba ciego, tirado en tierra. ¿Y ya para qué? Ya la había cometido. Se metió con la niña de los ojos de Jesucristo. Porque el que se mete con la iglesia se encuentra con la cabeza, que es Jesucristo. Entonces nosotros debemos entender que este siervo de Dios, que a su vez le servía al profeta Elías, allí pudo aprender en esa posición que Dios lo colocó. Si queremos ser buenos siervos de Dios, debemos humillarnos a servirle aún al más pequeño de la congregación. Porque el que desea ser alguien o grande entre vosotros, será primeramente vuestro servidor. Así que si queremos servir al Señor de corazón, debemos tener una actitud de siervos.
Eliseo, dice la palabra de Dios, que le servía a Elías. Y en esa aptitud el Señor pudo capacitarlo. Les hablaba de la experiencia de Eliseo en el sitio de la ciudad, si mal no estoy, era Samaria. Y hubo una ocasión en la cual el siervo de Eliseo, ya Elías había partido con el Señor, pero Eliseo tenía un siervo. Y el siervo no veía lo que Eliseo veía. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Se nos olvida con quién andamos. Dice la palabra de Dios que Eliseo le dijo a su siervo: es que el que está con nosotros es mayor. Pero el siervo no veía eso. Y lamentable, el ser humano debe ver con sus ojos para creer la gloria de Dios. Pero nosotros que somos de fe, que hemos aprendido a creerle a Dios, lamentablemente en ese instante habían dos miradas diferentes. Una mirada de fe sabía que alrededor de la ciudad había una hueste de ángeles. Y Eliseo, conociendo al Señor que le servía, sabía que no estaba solo. Pero el siervo de Eliseo no sabía. Y dice la palabra del Señor que Eliseo le clamó al Señor para que abriese los ojos del siervo de él. Y cuando él abrió los ojos, por Dios pudo ver la hueste de ángeles alrededor de cada uno de ellos que estaban en esa ciudad, custodiándolos. Hay, hermano, y eso que tiene que ver con el llamado de Eliseo, es que el Señor cumple su palabra. Quiero decirle nuevamente, hermano, que no estamos solos. Dios ha enviado huestes de ángeles que nos cuidan a nosotros en todo lugar. La presencia de Dios es manifiesta en nosotros en todo momento. Y siempre lo he dicho y lo creo así, que a veces ni cuenta nos damos. Y Dios nos ha guardado de algo. Y se lo digo porque había un hermano que fue a un miembro del consistorio en su comienzo en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, el hermano Sergio Forero. Este hermano era comerciante y aún no era pastor y tenía un local comercial. Y testifica él que tenían envidia porque el Señor lo estaba prosperando. Y alguien quiso hacerle daño y contrató a unos hombres para que lo matasen. Eso fue en la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y dice el testimonio que cuando los hombres esperaron que él cerrase el local, había uno con la pistola apuntándole, esperando que él diese la espalda para dispararle. El compañero decía: pero dispárale si ya está ahí. No, es que yo no puedo. ¿Cómo que no puede si está solo? No, es que hay alguien que se interpone entre él y nosotros. ¿Pero a quién si yo no veo a nadie? Anda, dispárale. Al fin el hombre no pudo porque había alguien detrás de él impidiendo que llegase la bala. El hermano tranquilamente cerró y se fue. Ni se enteró en lo mínimo de lo que estaba sucediendo. Pero una hermana fue y le contó, porque uno de los dos era familiar de la hermana. Y le dijo: ¿sabe qué? Ese hombre que se congrega allá con ustedes, lo iban a matar. Pero el que le iba a disparar decía que había alguien entre él y el hermano tuyo. Pero no veíamos a nadie. Y la hermana le dio la gloria a Dios en ese momento. Gloria a Dios, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Jesucristo dice a su iglesia: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el fin del mundo, hermanos. Así que, hermanos, no crea que usted anda solo. Siempre andamos con el Señor a nuestro lado. Por eso, este evangelio que predicamos está basado en la fe de aquel que nos salvó. Y por eso, por fe andamos y no por vista. Amén. Porque sabemos que tenemos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, considerando la vida de este hombre Eliseo, debemos saber y preguntarnos: ¿quién de nosotros ha cambiado algún objeto por otro mejor? A mí me critican, pero hermano, usted se casó con ese carro. Y yo, hermano, no me he casado con él, sino que es un carro muy bueno para mí. Me dicen, pero es que ya está como estartaladito, ya tiene que cambiarlo. Bueno, el que me dio ese, cuando me dé otro, él dirá cuándo lo cambio. Y me dicen, pero cómprese uno de más modelo, más nuevecito. Yo, bueno, cuando Dios quiera, bienvenido. Pero es cierto, uno tiene algo de menos valor y quiere adquirir otro de mejor valor, de mejor calidad. Y eso no es malo. Pero en la vida cotidiana tenemos tantas cosas que muchas veces las cambiamos por otras, quizá por ser mejores o simplemente porque la nueva es más útil para nosotros. Puede ser. Pero en el llamado de Eliseo podemos nosotros notar algo. Y lo que él poseía, que tenía un trabajo del cual devengaba su sueldo y con ello se mantenía. Su trabajo era arar la tierra. Amén. Pero desde aquí en adelante, desde el día en que el profeta Elías lo tocó con su manto, todo en su vida cambió y aún su trabajo cambió para servirle al Señor Jesucristo. Usted quizás recuerda qué hacía usted antes de haber conocido al Señor. Nos decía el que dirigía el culto, nuestro hermano William: gracias a Dios que usted no me conoció antes de yo haber recibido a Jesucristo. Y yo dije: gracias a Dios que no lo conocí. No era una perita en dulce, decimos allá. Hermano, ¿y por qué lo dice? Pues él nos ha contado quién era. ¿Ya? Y nos dejó ahí en ascuas. Ay, ¿por qué no dijo quién era? Era un impío. Y eso encierra todo. Un hombre sin Dios vive una situación lamentable, porque ellos no son guiados por el Espíritu de Dios, sino por su propia mente. Esa es la gran diferencia de ser hijo de Dios y ser solamente criatura de Dios. Por eso Dios dice que es menester para entrar al reino de los cielos nacer otra vez. El nuevo nacimiento se opera cuando la palabra de Dios es sembrada en un corazón fértil, creyente, lleno de fe, que lo que está oyendo es lo que yo necesitaba. Y llegó a tiempo y lo atesoré en mi corazón como lo mejor de mi vida. Así que Eliseo tuvo la experiencia de tener el encuentro con el profeta de Dios que lo tocó. Y mire usted, puede preguntarse cuántas veces nos hemos sentido tocados por ese llamado de Dios y dejar todo por servirle a Él. A veces nos provocaría como dejarlo todo, cosa que a mí me costó. Ahora que fui a la ciudad de Caracas, dialogaba con el secretario nacional, nuestro hermano Alexander Salas. Y me dijo: ¿te acuerdas cuando hablamos? Yo, claro, eso no se me olvida. Estábamos en la terraza de la casa de él.
y veíamos a la distancia los trabajos del metro. Él vivía en la ciudad de Los Teques y yo fui por allá porque fui a visitarlo y a ver cómo estaba, y me dijo: ven, que quiero hablar contigo. Y él me dijo: ¿y tú por qué no le sirves al Señor? Tú tienes capacitación, el Señor te ha permitido vivir al lado de pastores y todo aquello. Yo: sí, es cierto, pero es que para servirle al Señor es una gran exigencia, y sobre todo para el ministerio. Claro, si uno siempre piensa: bueno, es que me va a tocar irme por allá, a estar a expensas de lo que el Señor me envíe. Yo decía: no, yo sé trabajar. ¿Y usted cree que Dios no sabe que todos sabemos trabajar? Si Él lo sabe todo. Y yo le decía: hermano, es que para pararse en un púlpito hay que saber con qué es que vamos a salir nosotros. Y yo sabía que no era el conocimiento intelectual, es algo que Dios coloca en la vida de aquellos que Dios quiere usar. Yo no es que me rehusaba al llamado. Cuando yo puse los pies en este país de Venezuela por segunda vez, porque la primera vez me trajeron a Maracaibo, era un niño, y bueno, tenía las imágenes de Maracaibo de aquel entonces. Y cuando Dios nos permitió entrar por segunda vez, mi padre era invitado a predicar en un retiro en Menegrande, eso es el estado Zulia. Y yo iba de acompañante, y con nosotros iba el hermano Jafet, que sí venía dispuesto a quedarse para servir al Señor en este país. Y Dios me hizo ver cosas y sentir cosas que nunca había sentido. Un servidor de Dios debe saber el valor que tiene un alma para Dios. Eso es sentir como Dios siente, y eso es tener los ojos de Dios. Ver como Dios ve. De pronto usted ve en los que están a su alrededor que hay personas que no son muy agradables, que son personas que no merecen, según nuestro criterio, que nos acerquemos a hablarle de Jesucristo. Y nos equivocamos muchas veces, porque todos necesitamos ser salvos. Pero usted y yo, el Señor no nos ha mandado a clasificar a este sí y a este no. La salvación es para todos. Pero nosotros como personas tenemos esa peculiaridad de decir: no, es que aquel se ve como una buena persona, el buen vecino, a ese sí le hablo, pero al otro que ni te da los buenos días. Por cierto, si no te los da, dáselos tú. De pronto él está esperando que usted se dirija a él. Amén. Entonces, vecino, buenos días, ¿cómo amaneció? Buenos días, le dirán: bueno, ya me contestó. Buenas tardes, vecino. Buenas tardes, joven. Pero si ni siquiera le da los buenos días, ¿cómo usted le va a hablar de Cristo? Así que nosotros no podemos clasificar. Y yo pensaba en que nosotros debíamos tener esas capacidades para hacer el trabajo. Y uno que ha leído la Biblia y lo ha oído tantas veces, que el que habla no somos nosotros, sino la palabra que Dios en su momento coloca en cada uno. Y usted que le ha hablado a los amigos que Dios les ha puesto allí al frente, usted en ese momento tiene que decirle: Señor, dame palabras, porque lo agarraron improvisto. A usted no le han llegado a decirle: mire, varón, hábleme de Dios, yo necesito al Señor. Y usted se quedó ahí en una pieza. Iba a hacer otra cosa, pero el Señor se lo envió. Usted le va a decir: no, venga a las 5 de la tarde cuando ya venga el trabajo. No, Señor, es ahora.
Usted no sabe lo que va a suceder de ese momento en adelante. Y usted puede estar salvando un alma para Dios en ese momento. Sus palabras son cruciales. Son de vida o muerte para aquellos que oyen el evangelio de salvación. Cumpla con su cometido. Cumpla con su trabajo. Hágalo en ese momento cuando Dios se lo presenta. Porque si no lo hace, un día el Señor se lo va a demandar. Amén. Por eso este hombre de Dios se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Y vemos nosotros que aunque trabajaba y tenía un buen trabajo. ¿Cuántos han tenido un buen trabajo? Sabroso, uno trabajando con aire acondicionado, con chofer, buen sueldo, el chequecito a tiempo. Venga, don fulano, firme aquí. Uy, qué rico. Y decirle al mensajero, deposíteme ese cheque a la cuenta, por favor, y tome al fresco. Él es el mensajero de la empresa. Y eso es muy bueno. Y le llega el chofer, doctor, ¿a qué hora paso por usted o sale usted? Recuerde que estoy afuera esperándolo. Eso es un buen trabajo. Pero yo he visto personas, aún gerentes. Hay un hermano que sirvió al Señor en el ministerio. Él es administrador de empresas. Y él fue gerente de Avianca en Bogotá. Y estando gerenciando allá en Bogotá, lo llamó el Señor al santo ministerio. Con toda su familia. Y fue uno de los misioneros que el Señor envió a Argentina. Dios usó su vida. Y hasta hoy, yo no he oído decir a ese siervo de Dios que se arrepiente de haberlo dejado todo por servir al Señor. Dirá usted, hermano, pero eso es para los pastores. No sabemos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. A veces señalamos y decimos, bueno, aquí hay muchos niños, entre ellos hay pastores, hay predicadores, hay esposas de pastores, en las niñas. Y miramos así, pero yo miro en general. Porque nosotros no sabemos qué hará Dios con nuestras vidas si en verdad las ponemos a disposición de Él. Por lo menos yo no me veía de pastor nunca. Y yo tendrá que voltearme al revés. Pero pastor, no, hermano. Y no era que lo despreciaba, le tenía miedo. Esto es un gran compromiso, hermanos. Una carga a cuestas. Yo leía lo que el siervo de Dios, Moisés, le decía a Jehová Dios cuando ellos quisieron retroceder e irse nuevamente para Egipto. Y dice la Biblia que empezaron a recordarse de lo que comían allá, de los aliños, de la carne, de los puerros, de una cosa y de otra. Pero mire, el pueblo, el Señor los había liberado del látigo de la esclavitud. Eran libres para servirle al Señor. Pero ya estaban mirando atrás. A tal punto que el siervo de Dios le dijo al Señor, ¿acaso yo parí esta gente? Así dijo. Para que estén murmurando contra mí. Pero el Señor lo había puesto ahí para hacer bendición. Porque, hermano, cuando Dios coloca a un pueblo en hombros de un servidor de un hombre, eso día y noche se siente la carga. Y yo lo he experimentado. Cuando entregamos la congregación en Barquisimeto, estaba acordando con el hermano Díaz,
Fueron y oraron por nosotros, entregué la congregación y de esa fecha a la fecha en que vine para acá, quedé sin congregación. Uno siente que le quitaron un peso de encima, hermano, y se lo pusieron a otro. Y yo esos días andaba livianito. Hermano, allá en Ureña lo están esperando. Bueno, que me esperen. El Señor me tiene aquí. Y en Ureña, ¿quién está? Yo no conozco a nadie allá. No sé, hermano. De pronto me envían allá o me cambian el traslado, como lo han hecho. Una vez nos enviaron para La Fría y me fui a una convención como la que hubo ahorita. Yo estaba asustado. Y me cambiaron el traslado después de la convención. Me dijo, ven acá, necesitamos hablar con usted. Hermano, es que hay otra necesidad en tal lugar y usted es el que va es para allá. Hermano, ¿cómo así si yo voy para La Fría? No, señor, va para Maturín a hacer obra misionera. Señor de gloria. No fue nada habérmelo dicho a mí. A mí me costó más decírselo a la hermana Edith. Desde que se lo dije fue llanto. Yo no voy para allá. Yo, bueno, nos enviaron para allá. Eso es algo grande, hermanos. El servicio a Dios. Pero Dios a todos nos ha llamado con un propósito. Y Dios quiere que usted en esta mañana, hermano, entendamos que no hay camino de retorno. A Israel el mar se cerró tras sus espaldas. No hay camino atrás. Tendrían que pasar a nado el mar y los egipcios lo quisieron hacer y murieron en el intento. Dice la Biblia que Dios los sepultó. Y como de pronto no hubiesen creído en que Dios tenía propósito con ellos, los hizo pasar también el Jordán en seco. Y pasaron el Jordán y el Jordán recobró su curso. Eso quiere decir que no hay marcha atrás. En otras palabras, los puentes han sido derribados. Esa fue una experiencia que vivieron unos soldados, que cada vez que avanzaban, su comandante mandaba dinamitar el puente que habían pasado, queriéndole decir con esto que había que marchar es adelante, hacia atrás ya no hay camino. Nosotros en esta vida en Cristo Jesús no hay camino hacia atrás. Tenemos un camino por delante, por el cual debemos transitar con la fe y el poder de aquel que nos colocó en este camino para proseguir en el propósito que Dios ha trazado a cada uno de nuestras vidas. Así que dejamos ver que no había retorno para Eliseo. Y Eliseo hizo un acto que simbolizó que para él su vida había cambiado. Una vez escuché a un pastor decir algo que a mí no me pareció muy bueno. Y aunque es un pastor que conozco hace años, es un anciano, él decía, bueno, nosotros como pastores debemos tener un arte. De pronto es posible que perdamos el ministerio y nos toque entonces ponernos a hacer algo. Y yo pensaba y decía, pero ¿por qué piensa así? Yo creo que si el Señor nos ha colocado aquí, el Señor nos sostendrá. Y la Biblia dice que Él nos guarda sin caída. No solamente a los pastores, a la iglesia. Él es poderoso, dice la Biblia. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Ay, hermano, ¿y por qué sucede a veces? Claro, a Pedro se le hundieron los pies en el mar, pero ¿por qué si estaba caminando? ¿Qué hizo que Pedro, oiga bien, sus pies se hundieran? Y le tocó clamar al Señor. Hay algo que nos rodea, hermanos. El Señor Jesucristo
dice en su oración intercesora: no te pido que los quites del mundo, yo te pido es que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos necesita aquí todavía en el mundo. Porque usted y yo tenemos un trabajo por hacer. Usted no puede pensar, hermano, es que eso es solo para el predicador y para el pastor, para el comité de misiones. Eso es para los evangelistas de la iglesia. No. La Biblia es para todos. Y la palabra de Dios es para nosotros. El Señor no dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, solamente a los 11, no. Él se lo dijo a todos los discípulos. Yo no sé si usted en esta mañana es o no discípulo del Señor. Un discípulo es un seguidor. Amén. Es un seguidor. No es solamente un fan. Ay, fulano es fan mío, él me sigue. Hoy en las redes lo siguen mucho. ¿Cuáles son las redes que más siguen? Instagram. Eso están al día. Antes era por Twitter, seguían también las noticias y otras cosas. Pero ahora es Instagram. Y están ahí conectados. O también por YouTube. No, a fulana hay tantos, la han visto 2 millones de personas, han visto el video que publica y la siguen. Oye, ¿y cómo le gastan tiempo eso? Aún cristianos. Y por estar siguiendo a los youtubers, dejan de seguir a Cristo. No estoy hablando en contra de las redes. Uno se entera de noticias por la internet. Pero nosotros debemos poner nuestra mirada hacia el objetivo. Aquí no estamos solamente por estar en una reunión social y porque aquí me siento bien. Eso está bien, que se sienta bien. Pero ¿sabe una cosa? El tiempo que empleamos aquí cuando venimos a reunirnos como iglesia es fundamental para nuestra eternidad con Dios. Por algo el apóstol aconseja: no os dejéis de congregaros. Oiga, gracias a Dios que dice: como algunos. Amén. Eso quiere decir que son pocos. Y a esos pocos hay que animarles. Para que no dejen de congregarse, hermano, porque eso es peligrosísimo. ¿Cómo así, pastor? Sí. Dejar de alimentarse es peligroso. Tengo entendido que eso provoca la muerte. ¿Usted no lo sabía? Espiritualmente se muere el creyente cuando no se congrega. Y si usted se come una comidita por ahí, una a la semana, ¿cómo quedará usted? Por cierto, en las redes han publicado por ahí personas muy desmejoradas en la salud, en su contextura, porque lamentablemente la situación que estamos viviendo, y digo que vivimos porque estamos aquí, y no quiere decir que nos ha afectado a todos. Es que, hermano, todos no tienen lo que usted y yo tenemos. Tenemos la confianza en la palabra de Dios, que el Señor es el que nos sustenta, el que nos sostiene, porque su palabra es fiel y verdadera. La Biblia dice que Eliseo mató los bueyes para no seguir a Elías. Amén. Perdón, para seguir a Elías. Él mató sus bueyes. Yo estaba mirando porque tenía una confusión y yo decía: ¿cuántos animales alan una yunta? Yo no sabía. ¿Cuántos animales alan una yunta? O un arado. 2. ¿Estamos de acuerdo? 2. Un par
de animales, sean mulas, que no son muy buenas, y la Biblia dice que eran bueyes. El verso 21 dice, y se volvió y tomó un par de bueyes. Y si Eliseo tenía 12 yuntas, ¿cuántos bueyes tenía Eliseo? 24. De los 24 tomó 2, los que él tenía a su cuidado. Y es que, hermano, hablar del arado tiene que ver con las misiones. Amén. Mire que el Señor llamó a un hombre que sabía de cultivo. Amén. Y no olvidemos que la Biblia compara a la iglesia del Señor como el plantío de Jehová. Hemos sido plantados en su iglesia, en su cuerpo. Nosotros que éramos olivos silvestres, fuimos injertados. Amén. Y por eso hoy somos lo que somos. En el mundo nos sustentábamos con la savia del mundo, pero el Señor nos arrancó de allá. Amén. Y nos trajo y nos injertó al buen olivo, que es Él. Por eso estamos en Cristo, injertados en Él. Pero este injerto es contra naturaleza. Porque usted agarra una ramita de mango de clase, mango Tommy, un mango grande, hermoso, y resulta que ese mango no se produce en la tierra donde usted lo quiere plantar, porque es de un clima más templado, más fresco. Pero resulta es que el mango de aquí es un mango más criollito. ¿Qué hacen? Le cortan la rama principal al mango criollo y le injertan allí el mango de clase. Y lo amarran, le ponen cuidado. ¿Y qué cree usted que produce esa nueva mata de mango? El mango de clase. ¿Pero de qué savia se nutre? Del mango criollo. Pero el fruto es de su especie. Pero en nosotros es diferente. Por eso dice la Biblia que es contra lo natural, que es que se produzca fruto de su misma especie. Usted y yo fuimos arrancados e injertados en el buen olivo. Y nos nutrimos de la savia de Cristo Jesús, que es el buen olivo, y no producimos los frutos de nuestra misma especie, los frutos de la savia de Jesucristo. Es lo que produce el buen olivo. Por eso dice contra naturaleza. Así que usted ha sido plantado aquí para que produzca frutos para Dios, según Dios lo haga en nosotros. Entonces, este hombre Eliseo era un hombre que sabía que no podía regresar a su vida de granjero. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser lo que antes éramos? ¿Verdad que no? Y para no tener nostalgia como Israel, que siendo granjero económicamente le iba mejor, hizo este acto de corazón. Y dice la Biblia que se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Esto da a entender que Eliseo estaba decidido, hermano, a agradar al Dios de Israel. Eso solo lo hace Dios, hermano. Y cuando nosotros declinamos y ponemos a los pies de Cristo nuestra propia voluntad,
decimos, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y el siervo del Señor, con la obediencia de Él, usted y yo fuimos salvos. Porque no olvidemos que por la desobediencia de uno, que es Adán, todos fuimos constituidos pecadores. Gracias a Dios por aquellos que declinan su voluntad para hacer lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso, con esto dejó por sentado Eliseo que nunca regresaría a la vida pasada. Gracias al Señor, porque nosotros queremos es hacer la voluntad de Dios. Por eso el escritor dice que no permitamos que algún afecto terrenal nos detenga a obedecer ese llamamiento santo. Mire lo que dice en Lucas capítulo 9, verso 61, hermano. Lucas 9, verso 61. Porque a Dios no le gustan los discípulos a media. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y el Señor no se lo permitió. Así que Dios quiere que usted haga una decisión con Él de no volver atrás. Así como el arar requiere que se ponga la atención en ese surco que va, en el momento en que el arador vuelve la vista y deja que los bueyes sigan haciendo lo que quieren, se arruina el trabajo, el surco. Pero los que prosiguen la obra de Dios con atención y no distraídos, con un corazón sincero, alcanzarán el favor de Dios. Dios quiere que hagamos surcos derechos. Amén. Por eso Él debe ir con su mirada hacia adelante. Y el Señor le dijo a la familia de Lot a través de los ángeles: no mires atrás, mira hacia adelante. Oiga, qué cosa, las mujeres tan curiosas, ¿no? Miró hacia atrás y se convirtió en una mujer salada. Y dice un predicador que dijo: qué mujer tan salada tengo. Se murió como una estatua de sal por la desobediencia. ¿Qué dejaste atrás, hermano? Que es mejor que obedecer a lo que el Señor nos dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. No hay que mirar a los lados, no hay que mirar atrás. Nuestra salvación está delante de nuestros ojos. Así que no hay que permitir ni aun que el afecto que tengamos a nuestra familia, a los amigos, nos desvíen de la decisión que hemos tomado de proseguir el blanco. Por eso, ante este llamamiento, fueron abandonados alegremente los amigos. Eso lo hicimos nosotros. ¿Qué dirán mis familiares? ¿Qué dirán mis amigos? Yo conocí, ya partió con el Señor, a un siervo del Señor que era antioqueño, fue líder de la iglesia en el comienzo de la obra del hermano Mario Cadavid. Él pertenecía a una familia adinerada y le dijeron: si tú sigues con eso de los cristianos evangélicos, te vamos a desheredar. Olvídate que tiene familia. Y él hizo la decisión de su vida. Amén. Y se cumple lo que dice la Biblia.
el que no dejare padre, madre, hermanos, familia, por mí, no es digno de mí. Porque aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gloria al Señor. Así que ese es un hombre de decisión. Si usted le presta atención a su familia, se pierde. Porque esto es con Dios. Esto no es con los hombres. Por eso, ante este llamado fueron abandonados alegremente los amigos de Eliseo, los más queridos y las ocupaciones más provechosas, y se cumplieron los deberes más arduos por amor al servicio a Dios. La Biblia dice que hizo un banquete. Imagínense, carne a la llanera ahí, eso abundan los amigos. 2 animales allí, bien buenos y engordados. Vamos a hacer fiesta porque me voy a servirle al Señor. No fue con lágrimas ni con llanto, fue con alegría que se fue Eliseo a servirle al Señor. Al Señor le gusta que le sirvamos alegremente. Gloria al Señor. Por eso el escritor hace énfasis que al aceptar el llamado siempre va a haber agradecimiento hacia Dios. Gloria al Señor. Y en el caso de Eliseo, hizo un gran banquete, y esta comida fue algo más que una fiesta típica entre granjeros. Era una ofrenda de agradecimiento a Dios porque nos tuvo en cuenta, hermanos. Nosotros somos los siervos del último tiempo. El día está avanzado y el Señor nos llamó a lo último. Adelante de nosotros están los apóstoles y todos aquellos que le sirvieron al Señor, Timoteo, Tito y todos ellos que se mencionan en los hechos. Amén. Apolos, Silas y todos los hermanos que predicaron el evangelio antes que nosotros, que les tocó el calor del momento de la predicación. Y leíamos al comienzo lo que le pasó al apóstol Pedro y Juan, cuando ellos hicieron un acto de sanidad. Y después de esto, predicaron a Jesucristo. A mí me llama la atención que dice la Biblia que se convirtieron como 5,000 varones. Yo me imagino cuántas mujeres entonces se convirtieron. Amén. Fue un gran número. Así que fueron más de los que menciona allí, porque solamente contaron los varones, costumbre de los judíos. La mujer no era tenida como alguien digna para ser contada. Y lo vemos en este tipo de lectura grecorromana que afectó el intelecto de aquellos que escribieron. Pero sabemos nosotros que el número que estaba presente cuando Jesucristo resucitó, el apóstol Pablo, gracias al Señor, que en 1 Corintios 15 nos dice que se le apareció ¿a cuántos? A 400 hermanos. ¿A cuántos? Como a 400. Eso dice. Si quiere el dato exacto, vamos a mirarlo. ¿A cuántos dice la Biblia? A 500. Ya me peleé por 100. Como dicen por ahí, hermano, llegó cerquita. Pero lo más trascendental aquí, hermanos, es que a veces creemos que solamente eran 120. Hermanos, no eran solamente 120. Como 120 fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Pero ya habían como 500 hermanos. Amén. Capítulo 15 de 1 Corintios
El verso 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales 500 muchos viven aún y otros ya duermen. Así que, hermanos, este evangelio poderoso no lo detiene nadie. El Señor, la primera vez que un hombre, Dios le reveló lo que iba a hacer con este ministerio, le dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Así que esta iglesia ha sufrido embates del enemigo. Le han prohibido aún hablar y predicar en el nombre de Jesús. Pero la iglesia ha seguido adelante. Gracias a Dios porque ha encontrado hombres que han ofrecido su vida como ofrenda al Señor en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y ha entendido que este trabajo no es de los hombres, sino de Dios. Por eso un llamado honesto al servicio en el mundo no nos saca del camino de nuestro llamamiento celestial. Más de lo que afectó a Eliseo, el haber sentido que Dios lo había tenido en cuenta para predicar y para hacer la obra de Dios en Israel. Entendemos que el llamado al servicio de la obra de Dios siempre nos va a traer grandes bendiciones. Por eso, hermano y hermana, en este día que es misionero, no solamente que se convierte en una costumbre, no, ya nos van a hablar de las misiones. Vamos a recordar que todos tenemos una misión y que si no la hacemos, un día el Señor lo va a demandar de su vida. Por eso, trabaje en la obra del Señor y recuerde Colosenses capítulo 3, verso 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí no le servimos al pastor, hermanos. Aquí le servimos es al dueño de esta obra. Y eso quiere decir que si usted de pronto hizo algo en favor del Señor y el pastor no le dijo gracias hermano por lo que hizo, gracias hermana por lo que hiciste, usted no se preocupe. Usted no se lo hizo al pastor, usted no se lo hizo a la junta local, usted no se lo hizo al director de misiones ni al comité de misiones. Usted lo hizo fue para el Señor, hermanos. Para el Señor. Así que debemos entender a quién le servimos. Y esta iglesia del Señor Jesucristo seguirá adelante, haciendo la obra de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Gloria al Señor Jesús. Vamos a estar sobre nuestros pies. Y esta mañana el Señor Jesucristo nos ha hablado al corazón, diciéndonos que somos sus siervos y que necesitamos cada día disponernos, que habrá que poner al lado algunas cosas, sí, es cierto. A veces se nos olvida a quién le servimos, pero en esta mañana el Señor nos recuerda que le servimos es a Él. Y todo lo hacemos es para Él, para su gloria. Y que si los hombres no reconocen mi labor, no importa. Hay uno que no deja pasar por alto nada, porque el Señor no es injusto. Amén. Él sí sabe lo que nosotros hacemos por amor a Él. Así que sirvámosle al Señor con amor, porque hay muchas almas para salvar aquí en Ureña. Te damos gracias, Señor de la gloria.